¿Puedes recordar el nombre de tus bisabuelos? Si es así, te invito a que lo dejes en los comentarios. Uno de los principales problemas que nos aquejan en la actualidad es la carencia de valor que tiene la familia para nuestra sociedad. A las personas ya no les importa ese vínculo, ya no les importa comprender de dónde venimos, ya no les importa saber quiénes son nuestros antepasados ni nuestro origen. Y por la misma razón no sabemos a dónde vamos porque ni siquiera sabemos de dónde venimos. Eso también ocurre en nuestra iglesia en la actualidad. Por eso cuando nos acercamos al Evangelio de Mateo y leemos esta cantidad de nombres que están al principio, muchas veces nos aburrimos. Se nos coloca tedioso, fastidioso leer tantos nombres que muchas veces no llevan a nada para nosotros porque no comprendemos lo que significaba. Sin embargo, hay muchas enseñanzas importantes para nosotros en esta genealogía que vamos a estar viendo el día de hoy. En ella podemos ver cómo las mujeres son incluidas en el reino de Dios, como tanto gentiles y pecadores son llamados a ser parte del reino de Dios. Vemos las tres etapas del reino de Israel: la grandeza, la caída y la restauración, que también son parte de las tres etapas del género humano ante Dios. Teniendo esto en cuenta, vamos a orar. Pueden poner pausa y oran en sus casitas para dar gracias a Dios y que nos dé el entendimiento para comprender esta palabra. Una vez hayamos orado, podemos comenzar con el estudio. El libro de Mateo comienza con el versículo 1 que dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Las palabras con las que comienza en griego son biblos geneseos. Geneseos es la misma palabra que se traduce como Génesis y quiere decir origen. Podemos decir entonces que este libro de Mateo es el Génesis del Nuevo Testamento, el origen del Nuevo Testamento. Nos hallamos en esta genealogía, algo que, como dije al principio, es muy distinto a como nosotros en nuestra sociedad tenemos el conocimiento de nuestro género, de nuestra familia. Para un judío era sumamente importante su pedigrí, su linaje. Podemos ver esto en Génesis capítulo 5, 10, 11, en Esdras, Nehemías, Crónicas, Zacarías, como en reiteradas ocasiones la Biblia nos enseña, nos da las genealogías. Y es que en la antigüedad no existían apellidos y para saber quién eras tú se debía remontar al hijo de o descendiente de. Para que nos hagamos una idea, en Esdras capítulo 2, versículo 62, hubo 3 familias que fueron excluidas del sacerdocio simplemente porque no fueron hallados sus registros genealógicos. Como dato curioso, un sacerdote en tiempo de Jesús y en cualquier tiempo estaba obligado a presentar un certificado ininterrumpido de su linaje, remontándose hasta Aarón, el primer sacerdote. Y si se casaba, su mujer tenía que demostrar su pedigrí por lo menos de las últimas 5 generaciones. Estos registros genealógicos los guardaba el Sanedrín judíos. A Herodes el Grande, por ejemplo, siempre le despreciaron porque no era un pura sangre, sino que él era medio edomita por parte de su padre Antípater, quien era descendiente de Edom o de Saúl, el hermano de Jacob. Fue tanto la importancia que le dio Herodes a estos registros que él mismo los mandó a destruir todos los registros oficiales para que nadie pudiera demostrar un pedigrí más puro que el suyo. El versículo 1 también nos da 2 nombres: hijo de David, hijo de Abraham. A pesar de que estos 2 nombres se van a repetir más adelante, era esencial que el Mesías demostrara ser un hijo de David e hijo de Abraham. ¿Por qué? Tanto David como Abraham eran los precursores del Mesías. Las promesas mesiánicas fueron hechas a ellos. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: y serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Gálatas 3:16 nos dice que esto fue confirmado en Jesucristo. Segunda Samuel 7:16 le dice Dios a David: y será firmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Estas 2 promesas hechas tanto a David como a Abraham fueron cumplidas en Jesucristo, fueron cumplidas en el Mesías. Por eso era tan necesario demostrar desde el versículo 1, en este caso a los judíos, que era para quien iba dirigido especialmente este evangelio, para los judíos cristianos, que Jesús era quien decía ser. Del versículo 2 al 16 podemos ver el linaje del Rey de Reyes. En este linaje del Rey de Reyes hay 3 secciones
que podemos dividir capítulo 1, versículo 2 al 6, la primera sección, 7 al 11, la segunda sección, y 12 al 16, la tercera sección. Estos tres grupos están divididos en secciones de 14 personas, donde tenemos a patriarcas, reyes, mujeres, desconocidos, gentiles, civiles, reyes tanto buenos como malos. Hay gran variedad de personas en esta genealogía que demuestran una gran inclusión mediante la genealogía de Jesucristo. La primera sección, versículos 2 al 6, representa la grandeza del reino. La grandeza del reino prometido. Dice el versículo 2, Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Zera, Fares a Esrón y Esrón a Arán. Arán engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahat a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la cual fue mujer de Urías. Según el versículo 17 nos demuestra que hay 14 generaciones desde Abraham hasta David. ¿Por qué decimos que esta es la sección de la grandeza? A Abraham fue hecha la promesa y en David fue cumplida parte de esa promesa. En David fue hecha Israel una gran nación. Israel conquistó reino. David convirtió a Israel en un gran imperio, en el imperio davídico, en un imperio grande, y a él fue hecha la promesa. Sin embargo, como podremos ver, del versículo 7 al 11 vemos la caída del reino. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram y Joram a Usías. Usías engendró a Jotán, Jotán a Acaz y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos en el tiempo de la deportación de Babilonia. Hay varias cosas importantes que debemos extraer antes de avanzar y explicar por qué esta sección representa la caída del reino. La palabra engendrar o hijo de, que se traduce en Lucas, no siempre se refiere a un parentesco directo, no siempre está hablando de padres a hijos, simplemente significa descendente de o de la línea de. No son literales o exactas las genealogías, pues podemos comprender, o las generaciones en esta genealogía. ¿Qué quiero decir? Que exactamente no son 14 las genealogías que hay en cada uno. Esto es una manera que Mateo utiliza para enseñarnos, para darnos una manera más fácil de aprender. Nos podemos dar cuenta, por ejemplo, entre Joram y Usías, que están seguidos en el versículo 8 y 9. Joram y Usías hay una sola generación, según nos muestra Mateo, pero en Primera de Crónicas, capítulo 3, versículos 11 y 12, podemos ver que Joram fue padre de Ocosías, y este fue padre de Joás, y este fue padre de Amasías, y este fue padre de Azarías, que a su vez es Usías. Entonces hay 3 generaciones intercaladas que fueron suprimidas, y hay otras más que podremos ver más adelante si nos acercamos minuciosamente. La omisión de algunos nombres para crear divisiones según un número favorito o simbólico era una práctica común entre los judíos, así que no hay que verlo como un error, sino como un género literario, una manera literaria que los judíos iban a comprender. Si se suprimía alguno de los nombres, pero se dejaban los más importantes de la estirpe, no habría ningún problema porque aún se estaba demostrando que Jesús era el Mesías. Ahora, ¿por qué decimos que esta sección representa la caída del reino? Esta sección comienza con Salomón, quien se casó en primer lugar con la hija de Faraón y luego con muchas mujeres extranjeras. Sabemos que Salomón apostató. Luego vino su hijo Roboam, quien dividió el reino. Le siguieron muchos reyes malos, entre ellos Abías y Manasés, que fueron de los peores, quienes pasaron a su hijo, lo sacrificaron ante Moloc. Y por último tenemos a Jeconías, quien estaba reinando cuando cayó el reino y fueron deportados a Babilonia. Fueron transgredidos, fue destruido Jerusalén, el templo fue llevado a cenizas y todos los utensilios fueron llevados a Babilonia. En esta sección podemos ver la caída, la depravación, la maldad del reino al que se le había hecho la promesa, pero que se apartó de los caminos de Dios. La tercera sección representa la espera de la restauración del reino. Comienza después de la deportación, el versículo 12, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud y Abiud a Eliaquim. Eliaquim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Aquim, Aquim a Eliud.
Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán y Matán a Jacob. Y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. En esta tercera sección podemos ver que comienza después de la deportación. Desde el retorno de Babilonia hasta los días de Jesús, el pueblo esperaba la restauración del reino por medio del Mesías. El pueblo estaba a la expectativa, habían esperado durante muchos años, y en este tiempo había surgido también muchos falsos profetas, falsos cristos, falsos mesías. Y todos estaban esperando que estos mesías cumplieran la restauración del reino. Es por eso que en Hechos capítulo 1, versículo 6 podemos ver que los apóstoles, aún sin el entendimiento de lo que representaba el reino que vino a predicar Cristo, le preguntaron: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Si ellos no comprendieron lo que significaba el reino, sino hasta el capítulo 2, cuando el Espíritu Santo descendió en poder ante ellos. Entonces estas tres secciones se dividen en la grandeza, la caída y la espera de la restauración. Es igual que nuestra historia humana, que fue representada por la grandeza cuando a Adán se le hizo gobernador, por así decirlo, cuando se le hizo mayordomo del Edén. La caída por su transgresión y la espera de la restauración después de la transgresión. Ahora bien, el versículo 17 nos dice que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. ¿Por qué 14? En realidad, como dije anteriormente, no son 14 literalmente. Había muchas más genealogías o más generaciones que fueron suprimidas con una intención. Esta era la intención mnemotécnica, era didáctica o de fácil aprendizaje. Una de las razones del número 14 puede ser el número simbólico que representa el código del rey David. En el hebreo antiguo no existían las vocales, solamente las consonantes, y el nombre David estaba compuesto por, en las letras en hebreo, DWD, D suma 4, WD 6 y D nuevamente 4. Entre las tres daba 14. Esta era una costumbre común judía, y esto también lo podemos ver en Apocalipsis cuando habla del número de la bestia, pero eso es un tema mucho más adelante. Y las tres letras pueden representar también las tres secciones. Entonces, todo esto estaba escrito para un fácil aprendizaje. Otros creen que también el 14 representa el número 7 repetido 2 veces, el cual era un número perfecto para los judíos. Sea una u otra la razón, el punto era que este material iba a ser de fácil aprendizaje. Recordemos que los judíos no tenían este material tan importante que tenemos nosotros, como es el papel, sino que existía solamente el pergamino y el papiro, y eran de un alto costo adquisitivo para las personas. Muy pocos los tenían, además de que solo el 10% de las personas sabían leer y escribir. Por lo general la tradición era más oral, y la idea era que las personas se aprendieran de memoria, y era algo común entre los judíos. Ellos aprendían el Antiguo Testamento de memoria cuando estudiaban en las sinagogas. Entonces, aprenderse esto de memoria no sería tan difícil, y menos si se lo explicaban de esta manera, y de esta manera técnica en que le estaba dando Mateo. Ahora bien, en el versículo 2 al 16 hay algo mucho más importante, que lo dejé para el final, y es que no solamente el linaje de Jesús está compuesto de hombres santos como Abraham o como David, sino que estaba compuesto de mujeres, de gentiles e incluso de pecadores. Dice que Judá tuvo a su hijo a través de Tamar, quien era su nuera, la esposa de su hijo. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 38, versículo 13 al 16. Fue un hijo nacido producto del pecado, tanto de Judá como de Tamar. Además, Tamar era gentil y pecadora. Hay que resaltar que a pesar de que las genealogías eran muy importantes para los judíos, en las genealogías nunca iban incluidas las mujeres, y podemos leer la genealogía del Antiguo Testamento para darnos cuenta de esto. Entonces, no solamente Mateo estaba atentando contra la costumbre judía de incluir solo hombres, sino que estaba incluyendo mujeres de mala fama e incluso mujeres paganas. Tamar sería una mujer pagana. Rahab era moabita, a pesar de su fe, era una mujer que venía de una tribu pagana o gentil. Ruth era la moabita. Rahab era la de Jericó, la ramera, según Josué 6:17 se nos muestra que
Ruth era una mujer ramera de Jericó. Ella también tuvo mucha fe. Sin embargo, era gentil. Ruth era moabita, de gran fe pero gentil. Y Betsabé fue una mujer que David tomó mediante pecados antes de matar a su esposo Urías elitita. Entonces vemos que están agregadas o están incluidas 4 mujeres y 5 si agregamos a María al final, que en realidad no estaban o no eran parte de la genealogía o de las costumbres judías. Mateo está demostrando desde el principio de su evangelio que las mujeres son coherederas del reino de Dios. Son nuestras hermanas y son parte fundamental también de la iglesia. Otra cosa que nos está demostrando Mateo en esta genealogía es que los gentiles también tienen entrada al reino, porque Jesús, su linaje, estaba también lleno de gentiles, como son Rahab, como son Ruth y como son Betsabé, ya que era mujer de Urías elitita, era considerada una hitita también. Y lo tercero es que está compuesto también de pecadores. David pecó en su momento, Rahab fue pecadora en su momento, Tamar fue pecadora en su momento, y cuando comprendemos que ninguno somos justificados mediante la ley, todos hemos pecado, como dice Romano, entonces todos somos pecadores y a todos nosotros vino la gracia del Señor. Entonces, para abarcar o para comprender todo esto, podemos darnos cuenta que esta sección no está repleta solamente de nombres a la ligera. Hay un propósito y es el de convencer, en este caso los judíos cristianos, que Jesús es el Cristo, pero también es el propósito de convencernos a nosotros que Jesús es el Cristo, que este linaje nos representa a nosotros, que este linaje habla de nuestro pasado también, que podemos aprender de ese pasado, de la caída, de la grandeza y de la restauración, y que podemos aprender muchas cosas de este linaje. Recordemos que este linaje es parte de nosotros, porque cuando aceptamos a Cristo pasamos a ser familias y herederos del linaje de Cristo. También somos los hijos e hijas de Dios por medio del linaje del Rey de Reyes. Que Dios los bendiga.